Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana, soy la tía de Margarita. Margarita nació cuando yo tenía 15 años. La primera vez que la vi estaba muy emocionada porque era la primera nieta y la primera bebé que llegaba después de mucho tiempo a mi hogar. Yo recuerdo que cuando ella era chiquita, yo estaba muy emocionada de dormir en la habitación con ella, pero esa noche me arrepentí porque no dejaba dormir, así que al día siguiente me tuve que ir a mi cuarto. Siempre me metía a su cuarto de mi hermana, me gustaba agarrarla, acariciarla, cargarla. Yo era chiquita, sin embargo quería estar con ella. Margarita creció con nosotros, creció con mi papá, con mi mamá, conmigo. Lamentablemente su papá falleció cuando ella tenía 2 años, entonces mi papá se hizo a cargo, mi papá la quiso como si fuera su propia hija, más que una nieta, y Margarita desde entonces ha crecido con el amor de mi papá. Los años pasaron y Margarita empezó a crecer. Cuando ella cumple 15 años, justo nos tocó pandemia y queríamos celebrarle su cumpleaños. Así que lo celebramos a ocultas. No nos hemos contagiado, todo ha estado bien. Y tuvo su chambelán, que era del payasito. Trajo un chambelán que era súper simpático el chico. Entonces le celebramos sus 15 años en una casa de mi tía, junto con todos mi familia. Era una familia muy cercana y Margarita la pasó muy bien. En sí, ¿cómo es Margarita? O cómo yo veo que es mi sobrina. Ella es una chica que tiene mucho potencial, que a veces duda de ella misma, pero en el fondo ella es muy inteligente. Es muy, muy inteligente, más inteligente que yo porque me habla de temas que yo a veces no le entiendo, pero me sorprende porque es como que, ¿sabías qué? Tía, ¿sabías esto? ¿No? Y aprendo muchas cosas de ella. Entonces yo me siento orgullosa de Margarita, me alegra que esté en la carrera de psicología, me alegra que esté yendo bien con sus estudios y ella es una chica que al inicio, o sea, es tímida, pero cuando agarra confianza es una persona súper abierta, es una persona buena, a veces renegona, estricta con ella misma, pero es una persona muy buena. En conclusión, tengo una sobrina que es mi primera sobrina, que he crecido con ella, siempre le he dado consejos, como toda persona muchas veces se ha equivocado, pero está ahí siguiendo adelante. Entonces diría que Margarita es una persona perseverante, una persona que no se rinde y sobre todo es una persona muy, muy buena con las demás personas. Es por eso que ella se ha metido a la carrera de psicología para poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan, ya sea en la salud mental o en otros aspectos. Entonces, para mí eso es Margarita. Gracias. Buenos días, soy mamá de Margarita Geraldine Vázquez Maza. Ella nació el 25 de mayo del 2005. Comentando la historia de ella, mi embarazo fue normal. Con ella, parto normal. Nació con un buen peso. Desde pequeña ella, todo tranquilo, todo normal, tiene sus vacunas completas. Caminó cuando tenía a 1 año 2 meses. Empezó a hablar lo normal, a su edad, a lo que le corresponde. Era muy intranquila, hacía travesuras con su hermana. Eh, Casi no tiene muchos recuerdos de su papá, porque falleció cuando ella tenía 2 años, un mes aproximadamente. Ahí no tiene muchos recuerdos. Ella más vivió con mi papá, con mi mamá, con los abuelos, ¿no? El entorno familiar más que todo por el lado mío que por el lado de papá. Papá es de la ciudad de Trujillo, yo soy de la ciudad de Juliaca. Nació hoy en Juliaca, hay aproximadamente a las 4 de la tarde, hay
con llanto normal, no había ninguna dificultad con ella. Fue inicial, normal, no tuvo ninguna dificultad tampoco. En la primaria a veces tenía sus notas un poco bajas, a veces también iba bien. Siempre hay veces decía extraño a papá porque cuando veía a los demás niños que recogían a sus hijos, padres de familia, ella decía, ¿por qué mi papá no me recoge? Pues hay veces mi papá, el abuelo que vendría a ser mi papá, él le recogía, ¿no? Hacía el papel de papá. Por eso ella nunca decía al abuelo, decía papá, papá Néstor, mi mamá Clorinda, hasta el momento, hasta la fecha que le llamo así a mi mamá. En la primaria le gustaba jugar, le gustaba hacer sus cosas, normal las tareas, pero sí hay veces le daba flojera, más le veía el juego. Y ahí siempre se le exigía que sea responsable, siempre uno tenía que estar atrás de ella. Ahora, cuando fue en el sexto de primaria, nos trasladamos a la ciudad de Arequipa, donde ella empieza a estudiar. Ahí termina la primaria y también empieza la secundaria en el colegio Jorge Posada. Eso también nos animamos más que todo en trasladarnos a vivir en Arequipa por los estudios, porque la educación allá en Juliaca también era baja. Ella siempre trataba de superarse. Al principio dije ya, pues si es que ingresan, porque también le tomaron el examen de evaluación en el colegio donde estudió, ingresaron con su hermana las dos. Ahí conoció sus amistades, nuevas amigas. Al principio le chocó, después ya, posteriormente ella empezó a interactuar con los compañeros, todo, ¿no? Hizo amistades, amigas, que actualmente con alguna de ellas tiene en comunicación. Y también llegó a gustarle lo que es el vóley. Las dos juegan con su hermana lo que es el vóley, hasta que empezó a participar para el colegio. Ella ya empezó a campeonar, representaba más que todo para el colegio con su hermana en lo que es en vóley. Más a ella le impulsaba a su hermana también a seguir con el deporte. Y de ahí su etapa ha sido más tranquila, pero también le chocó cuando, después de la temporada de COVID, así, mi papá estaba enfermo, y ahí también un poco que le chocó porque no estaba acostumbrada a estar con una persona enferma, ¿no? De ahí posteriormente a eso mi papá llega a fallecer, ya aproximadamente son 4 años de que falleció él, y también ahí le chocó, ahí empezó el cambio de humor, ahí siempre le extrañamos todos. Ahí siempre hay veces ella tiene una etapa de cuando reniega, explota, pero también rápido se controla, ¿sí? Está acostumbrada a tener mascotas. Anteriormente teníamos nuestros perritos que fallecieron ya, y ahora actualmente vive con Valentín. Es un perrito muy travieso, él sí es muy agresivo, impulsivo se podría decir, pero ahí la tienen paciencia. Cuando termina el colegio, ella termina en la temporada de COVID por vía virtual, y a la vez, fuera de eso, ella no ha tenido esas fiestas, un baile de promoción, lo que es una excursión, ya, no ha habido eso, más que todo por la temporada de COVID, que nadie se lo esperaba. Cuando llegaban los cumpleaños también, lo que hacían, siempre hacíamos como ella, eran las únicas nietas. Ahí siempre mi papá les engrilla, mi mamá les engrilla.
digamos, si llegaba el cumpleaños de Margarita, también se le daba un regalo, pero a la vez también se daba para su hermano, para que no se sientan ambos mal. En ese entonces, hasta ahora en la actualidad ya cuando cumplieron los 18 años, 17 años, a partir de los 17 años ya saben, ¿no? Que si llega su cumpleaños ya no es como antes, ya empezaron a madurar. La adolescencia lo pasó ya tranquila, no hubo ninguna dificultad. De ahí cuando terminó el colegio, se le hizo un test psicológico donde dijeron que ella puede estudiar una carrera corta. Eso es lo que le evaluaron, que no estaba por hacer una carrera larga. Eso es lo que dijeron ya al principio. Le dijeron eso, ya pues. Y entonces ella decidió estudiar la carrera de gastronomía en la Instituto del Sur. Y de ahí posteriormente a eso, estaba un año en allá, porque yo me vine a trabajar a Lima. Y después ella se vino al año a estudiar aquí en la INTESI, en Lima. Y cuando vio que en la carrera de gastronomía era cocinar, le dolía la espalda, estar mucho tiempo parada y todo eso, y cuando vino a mi trabajo, ella vio que acá las psicólogas, el trabajo era, o sea, mi trabajo era más tranquilo con las psicólogas. Y en ese entonces yo le expliqué, ¿no? Me preguntó qué es lo que hacía, ¿no? Yo soy licenciada en enfermería, en la actualidad trabajo en un centro de salud mental. Cuando ella venía a vender sus chocotejas, lo que le enseñaron, y vendía acá y veía que las psicólogas tenían otro tipo de... Ella no era así tan matado el trabajo como así lo hacía ella con su gastronomía. Y al principio no, ella no me decía nada, ya cuando nos fuimos de vacaciones, cuando salí de vacaciones en el mes de diciembre, ella empezó a cambiar de idea, me va diciendo allá, en Arequipa, cuando fuimos a Tacna, no me dijo nada. De cuando regresamos de Tacna, me dijo, voy a quedarme a estudiar acá. Al principio dije, pero ¿por qué? De ahí se quedó. De ahí cuando fuimos a estudiar acá, regresamos, me dice, me voy a quedar acá. Ahí voy a estudiar psicología. Ya no había estudiado gastronomía. Al principio uno reniega, ¿no? Como cualquier padre de familia, yo reniegué, pero te falta poco para que estudies, termines una carrera. Ya bueno, al principio ella se preparó para me dijo que iba a estudiar allá en el altiplano, en la UNA, pero yo no estaba de acuerdo al principio para nada. Y después ella dijo, ya bueno, yo le dejé y yo me vine para trabajar acá en Lima. Y cuando llego a Lima me va diciendo, mejor voy a estudiar en la carrera de psicología en lo que es en Arequipa. Ella se estuvo preparando, estuvo para la UNSA. Y al ver que ya dije, mucho tiempo está ella perdiendo tiempo, y optamos para hacerle estudiar en una universidad particular. Eso sería toda la información que puedo dar. Ahorita, si yo me encuentro en el trabajo, no puedo tampoco enviar fotos o nada porque no lo tengo en la mano.